Tenemos clasificaciones esenciales del Estado, que son la personalidad del Estado, la soberanía del Estado y la sumisión del derecho. El Estado clasifica a las personas en dos grupos: personas naturales, que son los seres humanos en general; las personas jurídicas, que son asociaciones e instituciones. La soberanía del Estado, en pocas palabras, la soberanía del Estado es la autoridad suprema del poder político y público sobre un territorio y sus habitantes. La soberanía del Estado es la manifestación que caracteriza al poder del Estado, por lo cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro, sin limitaciones ni subordinaciones de sus facultades dentro de su territorio y posiciones. Definición del profesor Guillermo Cabenallas. Limitaciones de la soberanía. La soberanía y los límites a los que ellos están sujetos. Podemos precisar que hay cesación del Estado y el derecho si se admite que hay un derecho o una justicia, un conjunto de normas anteriores de todo Estado estatal. Me han pedido colaborar con un tema que puede decir mucho o poco en términos de derechos humanos. Me han pedido hablar sobre soberanía y derechos humanos. Yo creo que hoy es el tema. El tema es qué tiene que ver con la soberanía de los derechos humanos, o más bien me hago yo mismo la pregunta: ¿será la soberanía un obstáculo para la aplicación de los derechos humanos, o al revés? ¿Qué abonan los derechos humanos en términos de soberanía y del derecho internacional? ¿Y de qué manera se comunica el derecho internacional con los derechos humanos, con el derecho local, nacional, con el derecho provincial? Y ahí el debate es histórico, es profundo, es intenso, y hoy los estados no se ponen de acuerdo sobre el papel de la soberanía, y más bien invocan la soberanía de manera inversa y hasta perversa, porque de alguna u otra manera los estados invocan el derecho interno para no cumplir con obligaciones internacionales, con obligaciones de los tratados, con sentencias de la Corte Interamericana, con dictámenes de comités de derechos humanos. Entonces, la soberanía juega un papel dinámico y algunas veces acomodaticio, porque los estados a veces no acatan, no aceptan las reglas del juego del derecho internacional. Entonces vámonos a los antecedentes. Ubíquese en un momento histórico donde no existían las Naciones Unidas, no estaban la Sociedad de las Naciones, estados que se imponían a otros, una geograficación distinta de los estados a partir de conquistas de territorios, la conquista de África, repartición de países y de regiones a través de la guerra. O sea, el derecho internacional era un derecho no era un derecho a la guerra, pero era a través de la guerra, el conflicto, el poderoso de dominio que se generaban los nuevos estados, y la geografía cambiaba constantemente. Para formar un candado a esos abusos, se creó un tratado internacional, que es la Carta de las Naciones Unidas, la que creó las Naciones Unidas. Todo el andamiaje de la Carta de las Naciones Unidas, toda esa estructura, toda esa normativa, todos esos principios giran alrededor de la protección de la soberanía de los estados. Es decir, los estados son soberanos y hay unos corolarios, que es: no se puede intervenir en los asuntos internos de un estado. Entonces, lo que hizo la Carta de las Naciones Unidas fue solventar un problema histórico para evitar y para sus territorios y para la autonomía en la administración. Entonces, a través de esa autonomía, a través de esa independencia que vamos a llamar soberanía de los estados tienen autonomía para crear su sistema de derechos, su forma de administración, su forma de gobierno, defender el territorio y a partir de ahí generar una protección al Estado.
sin cuidado. Y en esto hay una cuestión fundamental. Este principio de soberanía no es absoluto, el que yo les acabo de explicar. Es un principio que se ha disminuido cuando se habla de los derechos humanos. Si bien los estados son soberanos para crear su sistema jurídico, de administración, de gobierno, no es absoluto para violar los derechos humanos. Y entonces aquí viene un matiz que es el que hace la diferencia. Los estados son soberanos, sí, pero no para todo. Se diluye el principio. Los estados no son soberanos para violar los derechos humanos. Teniendo claro eso, el aporte de los derechos humanos en términos de la soberanía y el entendimiento de su fortalecimiento es que esta soberanía está diluida. Cuando es por respeto a los derechos humanos, no hay soberanía para respetar los derechos humanos. Yo creo que ese es el principio fundamental. Y esto nos lleva a que el primer tratado de derecho internacional que consolida el derecho internacional es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y esa es la razón de ser del derecho internacional. El derecho internacional existe porque los estados se despojan de su soberanía. En otras palabras, soberanamente deciden voluntariamente suscribir y ratificar un tratado internacional, un tratado de derechos humanos, un tratado de libre comercio, no importa. Pero hay no una renuncia, pero sí una utilización de la soberanía para que los estados digan: yo me apunto, yo asumo y a partir de este momento yo voy a renunciar a una parte de mi soberanía para entrar a un juego, a una línea distinta de reglas del juego que es el derecho internacional. Y yo no puedo invocar mi soberanía para no cumplir con estas reglas del juego. Eso es un principio del derecho internacional. Si no existiera ese principio, no existiría el derecho internacional. Si los estados implicaran que la soberanía es absoluta, el derecho internacional estaría pintado en la pared. Es decir, invocan siempre la soberanía para no cumplir una obligación internacional. Estos dos principios son la base del derecho internacional público y de los derechos humanos. Se llama el principio pacta sunt servanda o el principio de buena fe. Está en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Yo, de buena fe, como Estado, asumí un compromiso internacional. Mi soberanía la hago a un lado, la usé para voluntariamente sumarme a esta lucha, a este compromiso internacional, y lo voy a cumplir de buena fe. Ese es un principio básico. El otro principio que viene de la mano es no invocación del derecho interno para no cumplir una obligación internacional, llámese tratado o llámese obligación internacional o responsabilidad internacional. Entonces guardamos la soberanía, la hacemos a un lado. No nos desprendemos de ella, seguimos como Estado utilizando la soberanía, pero para estas circunstancias de los compromisos internacionales la hacemos de un lado y no la podemos invocar. Entonces, mi conclusión es: la soberanía tiene dos dimensiones, una cara y una contracara. La primera, del derecho internacional clásico, proteger el territorio, la población, la autodefinición del gobierno, la estructura política que un Estado determina. Y hay una protección contra los otros Estados. Hasta ahí eso está bien. Pero cuando vamos a hablar de soberanía en términos de derechos humanos, estamos hablando de otra soberanía, una soberanía diluida, una soberanía que sirvió para ratificar los tratados, pero para aceptar de una manera de buena fe las obligaciones internacionales. Y desde esa perspectiva es una soberanía permisiva, es una soberanía dinámica, es una soberanía muy distinta que permite entender que los estados no son más soberanos para violar derechos humanos. Muchas gracias.